mensaje inicial. Quiero que me acompañen, hermanos, antes de iniciar. Quiero poner esto en las manos del Señor como debe ser. Vamos a cerrar nuestros ojos y hablarle a nuestro Dios. Padre bendito de gloria, gracias te damos por esta hermosa mañana, Señor. Te agradezco personalmente, Padre, porque puedo ver a mis hermanos, porque tú los trajiste con bien. Te agradezco por esta multitud de personas que está acá, Señor. Y te ruego en el nombre de Jesús que sea de bendición para sus vidas esta palabra que tú has puesto, Señor, en el predicador. Te pido, Señor, que le quites cualquier angustia, Señor, cualquier preocupación que en este momento nubla sus mentes y permite, Padre, que ellos puedan concentrarse en las verdades tan hermosas que tú traes para ellos. En tus manos pongo, Señor, en tus manos pongo este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñenme sus Biblias en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Continuamos, hermanos, con esta serie expositiva del Evangelio de Juan y ya hemos atravesado 5 largos y hermosos capítulos que han sido de mucha bendición. Y hoy nos vamos a adentrar en este capítulo 6 que también es muy lleno de bendiciones. Notarán que el capítulo 6 es un capítulo bastante largo, tiene 71 versículos. Y créanme, hermano, quiero confesarles que me vi tentado a la hora de preparar este mensaje de solamente enfocarme en una parte del capítulo, porque dije, wow, aquí hay muchas cosas que extraer. Y es así, o sea, cada versículo, cada sección del capítulo 6 tiene muchas verdades muy profundas, en lo que podríamos pasar mucho tiempo estudiando y deleitándonos. Sin embargo, el Señor puso en mi corazón que hiciera una exposición completa del capítulo 6. Así que habrá detalles que quizás no tome en cuenta por cuestiones de tiempo, pero quería verlo desde un panorama completo, ¿no? Desde un panorama. Tenemos una fotografía de una sola persona cuando tenemos una fotografía de una multitud. Entonces yo creo que hoy veamos la multitud, quiero que nos concentremos en todo el contenido del capítulo 6 y veamos cómo es de bendición a nuestras vidas. El tema de hoy, como la canción que cantamos de último, es Jesús, el pan de vida. Jesús, el pan de vida, ese es el título. Quiero que leamos desde el versículo 1 al 15 para que entremos en contexto. Acompáñenme en su Biblia, Juan capítulo 6, versículo del 1 al 15. Dice la palabra del Señor. Después de esto, ¿sí?, de lo que hemos venido hablando de estos meses, después de todo lo que hablamos, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Verán, hermanos,
este capítulo, o esta sección del Evangelio de Juan, y este milagro tan asombroso que es alimentar a 5.000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños, es decir, que aproximadamente tenemos unas 10.000 personas aquí. Es un milagro muy interesante de los evangelios, tanto así que aparecen los 4 evangelios. Recuerden que hay milagros que aparecen en Juan, que no aparecen en otros evangelios, y asimismo hay milagros en otros evangelios que no aparecen en Juan. Sin embargo, este es una excepción. En los 4 evangelios se narra este acontecimiento y a todos nos llena y nos cautiva, ¿no? Imaginarnos ese escenario, ¿no? Jesús allí sentado, una multitud. A veces uno se hace la película, ¿cómo habrá sido eso, no? ¿Cómo se debió haber visto esa multiplicación? ¿Será que Jesús hacía como los magos, metía la mano en el sombrero y sale un pan, ¿no? Un pescado, ¿no? O alguna vez vi una película que hacía la escenificación como que Jesús tenía una cestita pequeña y estaban los 5 panes, los 2 peces, o los 5 peces, 2 panes, y él lo alzó y cuando bajó estaba fuleteado. Y empezaron a sacar y no se gastaba, simplemente saque y reparta. Y es interesante imaginarse la escena, ¿no? Bueno, lo cierto es que todos se saciaron al punto de que se recogieron sobras. 12 cestas. Bueno, la cesta a la que se refiere allí no era una cesta como esa que ustedes ven allí, ni como esta, ¿no? El tipo de cesto que se usaba en ese entonces tenía la capacidad de meter a una persona entera allí. Era un cestote. Esas fueron las 12 cestas que sobraron. Quiere decir que Jesús se le fue la mano, dijo, no, multipliqué demasiado. No, hay algunas cosas interesantes que podemos aprender ahí. En el primer punto de este mensaje quería que observáramos el milagro. Punto número 1, el milagro. Acabamos de leerlo, un milagro bastante sorprendente, muy importante en la escritura, tanto así que aparecen los 4 evangelios. Sin embargo, déjenme decirles, hermanos y amigos que están acá, es uno de los pasajes y uno de los milagros de Jesús más mal interpretados que han habido. He escuchado de personas que han escuchado que este tipo de milagros muchas personas las interpretan así, leen los 15 versículos y le dicen a las personas, ya ves, no seas como Felipe que no tuvo fe, y cuando Jesús le preguntó cómo vamos a alimentarlo, en vez de decir, bueno Señor, tú eres todopoderoso, tú tienes el poder de hacerlo, Felipe en cambio cuestionó a Jesús, no seas como Felipe, porque Dios tiene la capacidad de bendecirte de manera sobreabundante que tú no te imaginas. No te pongas a sacar cuenta como Felipe que dijo 200 denarios, es decir, el sueldo de 200 días no alcanza para darle comer a tanta gente. Felipe pensó en lo físico, ¿no? En las cuentas matemáticas. Así como hacen los chefs, que ellos sacan cuentas, ¿cuánto necesito para alimentar a tantas personas? Bueno, Felipe hizo eso, dijo, no sé ni cómo sacar la cuenta, Señor. Pero Felipe quedó sorprendido luego cuando vio que Jesús multiplicó de manera milagrosa. No seas como Felipe. Ten fe que el Señor puede multiplicar tus recursos. Esa es una de las enseñanzas. Equivocado. Otros dicen, en cambio, sé como el muchacho del versículo 9, que trajo sus 5 panes de cebada y sus 2 pececillos, y mira lo que con tan poco el Señor puede hacer, ¿no? Sé como ese chico. Trae delante del Señor tus recursos y Él los va a multiplicar. ¡Wow! Sorprendente, ¿no? Es un mensaje poderoso que te puede cautivar. Bueno, déjeme decirle que también está equivocado. Eso no es lo que Jesús quiso mostrar allí. Porque para empezar, el chico entregó los 5 panes y los 2 peces, y no es que se le dieron toda la comida, que no se repartió entre una multitud. Y él quedó solamente comió, nada más. Entonces es una interpretación equivocada. Decir a las personas, dale todo tu dinero al Señor, así sean $3, dale todo lo que tienes, que verás como Él te lo multiplica. Está equivocado. Eso no es la enseñanza que este texto tiene para nosotros. Y si yo hubiese cometido el error de solamente leer los 15 versículos, de inmediato hubiese interpretado lo que yo creería que sería, probablemente yo hubiese llegado a la misma conclusión y le hubiese enseñado algo que no era. Pero tenía que leer todo el capítulo 6 para luego darme cuenta cuál era la intención de Jesús a la hora de alimentar a 5.000, 10.000 personas.
la intención de Jesús no era que nosotros llegáramos a esas conclusiones de que Dios es la fuente de multiplicación. Dios es el que va a bendecir tu vida, ¿no? Eso es lo que muchas personas piensan de este tipo de milagros. Pero no es eso. Así que para analizar cuál sería la verdadera enseñanza del milagro, yo quería ir al segundo punto, que sería la reacción al milagro recibido. Punto número 1, el milagro, ya lo describimos. Punto número 2, la reacción al milagro recibido. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Cuál fue la reacción de las personas al ver el milagro? Ellos dijeron: wow, o milagrar. Dijeron: wow, esta persona, este personaje que acabamos de conocer, tiene la capacidad de alimentarnos sin necesidad de trabajar. Hagámoslo rey. ¿Cuántos no quieren un rey así? Se parece mucho a muchas ideologías políticas y partidos políticos que salen donde en la campaña, ¿qué te dicen? Te voy a regalar. Tranquilo que te va a llegar una tarjeta de alimentaria, tranquilo que te va a llegar un bono, tranquilo que te va a llegar una lavadora gratis, y te prometen el cielo y todo. ¿Qué es lo primero que hace la gente? Votan. Bueno, si Jesús hubiese estado en campaña presidencial, gana por lo cabo, porque él tenía la capacidad de multiplicar la comida. Es más, Jesús pudo haberse montado una panadería en Mesías. Pero esa no era la intención de Jesús. Y vemos en el versículo 15 que como ellos... ¿Hay un terremoto lo que están viendo? Okay. Como ellos vieron que Jesús tenía la capacidad de multiplicar comida, ellos quisieron hacerle rey. Y Jesús se fue. Jesús les dio la espalda. Jesús se fue a otro lugar apartado porque Él no quería que ellos hicieran eso. Jesús no quería que ellos pensaran que Jesús era la fuente de bendición física para sus vidas y por eso tiene que ser el rey. Jesús no quería eso, pero lamentablemente eso es lo que ellos entendieron. Luego, de manera rápida, quiero narrarles lo que pasa en el versículo 16 a 21, por cuestiones de tiempo. Dice que los discípulos se montaron en una barca, pasaron en el mar de Galilea, Jesús no andaba con ellos, y hubo una gran tempestad, ellos lucharon allí, y Jesús, caminando por el agua, se les apareció, y ellos llegaron a puerto seguro. Aunque este acontecimiento sale en los otros evangelios como ese acontecimiento de Jesús caminó en el agua, y Pedro le pidió que lo dejara caminar en el agua, Juan aquí no le da muchos detalles, porque lo que en realidad Juan quería enseñar aquí era que Jesús estaba en un sitio y se fue. Jesús estaba rodeado de la multitud y atravesó el mar de alguna manera huyendo de ellos. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer el rey. Y Jesús dijo: no, yo me voy de aquí, y se fue al otro lado. Versículo 22. Quiero que sigan viendo cómo reaccionó el pueblo al milagro. El día siguiente, la gente estaba al otro lado del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Estaban como locos buscando a Jesús, porque ya era la hora del desayuno, entonces ya la tribu estaba haciendo relajo, entonces ellos necesitaban a alguien que les diera comida, entonces estaban buscando a Jesús. Versículo 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Desesperados por ese Señor que multiplica los panes, se treparon en las barcas y pasaron el mar buscando a Jesús. ¿Ya ven? El milagro. ¿Cuál fue la reacción de la gente? Queremos pan. Ellos no vieron el milagro como una señal para conocer a Jesús. O sea, ellos no dijeron: wow, tiene que ser Dios. Alabemos, le démosle nuestra vida, sigámosle. No, ellos dijeron: aquí hay pan gratis.
¿Ya ven? Esa fue la reacción de la gente, y la reacción de Jesús fue apartarse de ellos, porque Él no quería enseñar eso. ¿Ya ven por qué es importante leer toda la Biblia de manera corrida, concisa? Porque a veces podemos caer en errores de interpretación. Yo pude haber dicho, mira cómo Jesús puede ser la fuente de bendición física, pero Jesús no quería enseñar eso, porque Jesús tenía la capacidad de hacerlo. Vimos en el capítulo 5, que vimos hace una semana atrás, que Jesús entró a un lugar atestado de enfermos, y Él sanó a nosotros. Oye, pero si la misión de Jesús no era sanar gente, ¿por qué no sanó todo? Porque esa no era la misión de Jesús. La misión de Jesús no era aliviar el dolor físico y las necesidades físicas de todo el mundo. No, esa no era la misión de Jesús. La misión de Jesús era predicar el Evangelio y que las personas creyeran. Pero para lograrlo, Jesús muchas veces tuvo que hacer señales para enseñar algo más profundo. Por medio de la multiplicación de los alimentos, Jesús enseñó algo más profundo. Para no entrar en muchos detalles, en otra oportunidad el Señor quizás nos dé el privilegio de estudiar estos versículos a más profundidad. Lo que Jesús estaba demostrando por medio de la multiplicación de los panes es que Él tenía la misma bendición de Dios como la tuvo Moisés. En los tiempos de Moisés cayó pan del cielo, el maná, y alimentó al pueblo durante 40 años. Entonces Jesús, por medio de ese milagro, estaba demostrando que Él también tenía esa clase de bendición de parte de Dios. Es decir, Él era un canal de bendición como lo fue Moisés. Pero fue más excelente que Moisés, porque en el capítulo 11 de Números, cuando tengan la oportunidad de buscar, no tiene libro, ocurrió algo con el pueblo de Israel. Ellos ya estaban cansados de comer maná, porque el maná no era dulcito, no era bacán, era simple, digamos. 40 años tuvieron que comer maná. Entonces llegó un momento donde el pueblo, y especialmente los extranjeros que estaban mezclados, no eran de fe, empezaron a quejarse: Señor, pero danos carne. Allá en Egipto nosotros comíamos pescadito asado, alineadito. Tú hubieras dado este pan insípido. Y empezaron a quejarse con Dios, empezaron a quejarse. Y fue tanta la queja del pueblo que hasta lloraban, decían. ¿Tú te imaginas a una persona llorando literalmente porque quería comer carne? Entonces, el pueblo se desesperó tanto y empezó a quejarse tanto que Moisés dice que llegó al punto del estrés, Moisés tan grande, que él se quejó delante de Dios y le dijo: Señor, mátame, de verdad. Llévame, porque yo no aguanto a esta gente llorando, quejándose por pan. Tienen el maná, o sea, no tienen que trabajar, están comiendo comida gratis, pero ellos quieren carne. ¿De dónde va a sacar yo carne? Porque ellos viajaban en el desierto y tenían sus chivitos, sus vacas, algunos animales que ellos tenían, pero Dios no les permitía matarlos para comer, salvo para la fiesta de la Pascua o para ocasiones especiales. Entonces Moisés le dijo: o sea, los animales que yo tengo, recuerden que el pueblo de Israel en ese entonces era como 1 millón de personas. O sea, los animales que hay, Señor, no alcanzan para darle comida a la gente. Luego Dios le dice a Moisés: tranquilo, yo le voy a dar carne. Tanta carne que se van a hartar de carne. Claro. Les va a caer mal la cantidad de carne que van a comer. Pero fíjense que Moisés tenía dudas porque no sabía dónde iba a salir la carne. Luego el Señor les mandó codornices. Y ellos comieron codornices, tanto que amontonaron codornices. Cada uno agarró unas 20, 50 codornices para comer. Pero eso no pasó con Jesús. Porque en cambio Jesús, versículo 6 que leíamos, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Moisés no sabía qué iba a hacer, Jesús sí sabía. ¿Ya ven la diferencia? Jesús, por medio del milagro, estaba demostrando que al igual que Moisés, él podía también ser el canal de bendición y provisión de Dios. Pero mejor que Moisés, porque él sí sabía lo que iba a hacer. No solo eso, también hubo otro acontecimiento en 2 de Reyes, capítulo 4, donde el profeta Eliseo también tenía que alimentar a un montón de gente y alguien le trajo también así unos panecillos. Y él le dijo: déselo a la gente. Y el que estaba ahí le dijo: estos panecillos no alcanzan. Dale, chico. Y le dio. Y todos comieron. Entonces se parecen, esos milagros se parecen a esas cosas del Antiguo Testamento. Pero Jesús lo estaba usando como señal para hablar de sí mismo, para que la gente viera quién era Él.
Versículo 25. Fíjense la mentalidad de estas personas. Yo quiero, hermano, que ustedes le presten atención al corazón del pueblo luego de ver el milagro, para que usted no tenga el mismo pensamiento acerca de Dios. Versículo 25. Y hallándola al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto la señal, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Quiero que le presten atención a este versículo porque es muy importante. Dice: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto la señal, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Y ustedes dirán: pero es lo mismo, la señal fue que comieron y se saciaron. No. Porque una señal, cuando tú ves la señal, tú entiendes lo que quiere decir. Pero ellos fueron tan duros de corazón que comieron y ni siquiera se percataron que había sido una señal. Ellos no vieron la señal, ellos vieron comida. ¿Ya ven? Lo mismo que el pueblo de Israel en el capítulo 11 del Número. Ellos, en vez de glorificar a Dios porque, o sea, ¿qué tipo de lluvia es esa que cae pan? ¿Qué Dios tan sorprendente nuestro que nos manda pan todos los días? No. Ellos querían comer. Yo quería comida. Yo quería carne, quería algo jugoso allí, que cuando la asaran sonara. O sea, ¿sí me deben entender? El pueblo no vio la señal del pan, del maná del cielo, sino que estaban preocupados por jartar su comida. Lo mismo pasó con esta gente. Cuando vieron a Jesús, no dijeron: wow, qué glorioso, alabémosle, entreguémosle nuestra vida. Y dijeron: queremos pan. Ya era la hora del desayuno y ya. O sea, ¿dónde estás, Jesús? ¿Dónde estabas? Versículo 27. Y Jesús lo reprende de esta manera y le dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esto te señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Qué buena gente, ¿no? Miren, la pregunta pareciera como que ellos le dijeron: ¿cómo agradamos a Dios? No, la pregunta en realidad decía: ¿qué tenemos que hacer, Señor, para que nos siga dando pan? Respondió Jesús y les dijo, versículo 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces la gente, miren lo grosero que era esta gente, ¿qué señal puedes hacer tú para que veamos y te creamos? O sea, versículos antes les dio comida y todavía tienen el descaro de decirle a Jesús: a ver, haz un truco nuevo para creer. Miren la dureza del corazón de la gente. Nuestros padres, fíjense, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, el pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que se descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Ese es el título del punto número 2. En resumidas cuentas, ellos querían seguir comiendo pan. Jesús empezó a enseñarles que ese tipo de pan no era el verdadero pan, sino que Él mismo era el pan del cielo. Pero ellos seguían enfocados en el pan, tenían el pan entre ceja y ceja, querían pan. Por eso les dijeron: danos siempre este pan. O sea, cuando ellos lo dijeron allí, no estaban diciendo: oh, qué bueno, yo quiero ser cristiano a partir de ahora. No, ellos querían pan. Pan. Jesús, la fe y la salvación, pan. No, que la vida eterna, no, pan. ¿Sí ven? Estas personas reaccionaron totalmente lo contrario a lo que Jesús quería que ellos aprendieran. Por eso les decía, fíjense la actitud de estas personas para que nosotros no cometamos el mismo error. Lamentablemente, hermanos y amigos, muchas veces nosotros nos vemos tentados a ver a Dios como la provisión de nuestra comunidad.
Señor, yo te sigo, pero yo necesito pagar mis deudas. Señor, yo te sigo, pero yo necesito tener un trabajo estable. Señor, yo te sigo, pero yo necesito mi salud. Señor, yo te sigo, pero yo necesito tener una buena esposa. Y así muchas cosas que le ponemos a Dios. Entonces puede ser el caso, que así como el milagro que Jesús hizo, Dios de manera sobrenatural, de manera poderosa, te provea eso que le estás pidiendo, eso que tú necesitas. Y pasa. ¿Cuántos acá el Señor no nos ha provisto? ¿Cuántos acá cuando nosotros hemos estado en una necesidad, de repente vemos la mano de Dios allí abriéndose y proveyendo esa cosa que nosotros ni nos la esperábamos? Mi esposa y yo ayer estábamos haciendo algo de su emprendimiento y viendo en retrospectiva, nos conseguimos a varias personas que conocíamos y nos compraron. Y nosotros decíamos, wow, Dios nos lo mandó, literalmente, fue así. Pero ¿qué hubiese pasado si Dios no nos manda a nadie? Hubiese sido un mal día de ventas. Probablemente, muchas veces nosotros lleguemos a la conclusión del pueblo. ¿Pero qué pasa, Señor? Yo quiero pan. No tengamos esa actitud, hermanos. No veamos a Dios como esa fuente de comodidad a nuestra vida física. Dios no quiere eso para nosotros. Dios no quiere que tú seas una persona interesada, que vengas a la palabra, que vengas a la iglesia, que vengas a tus hermanos esperando algo a cambio. Porque Jesús mismo, ya lo vamos a ver en la tercera sección, nos va a enseñar qué es lo que Él quiso enseñarnos. Para la redundancia. Jesús nos va a mostrar qué era lo que Él tenía en mente, o cuál era el propósito de Dios por medio de este milagro. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, que dice la enseñanza de Jesús. Versículo 35. Recuerden cómo quedamos en el versículo 34. Tenemos pan. Danos pan. Y Jesús les responde, ¿ustedes quieren pan verdadero? Yo les voy a decir cuál es el pan verdadero. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Los hombres piensan en lo físico, lo que perece, lo que es para esta vida, no la ropa, o los zapatos, o el carro, una cuenta llena de dinero en el banco. Jesús piensa en lo eterno, la vida eterna. Por eso dije que en mí cree no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo el que me quiere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me dijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Ya ven? Ellos pensando en el pan, Jesús pensando en la vida eterna. Cuando Jesús hizo el milagro, Él no quería que un montón de gente hambrienta lo siguiera. Él quería que las personas creyeran en Él y tuvieran vida eterna, porque eso es lo más importante. Yo quiero hacerte una pregunta, amigo y hermano que estás acá. ¿Qué es lo más importante para ti, el pan, como esta gente, o Jesús? No, de verdad, hazte la pregunta. O sea, sinceramente, mírate en retrospectiva, mira tu vida, mira tus prioridades, mira tus planes y observa si es verdad que Jesús es tu prioridad. Porque estas personas, por medio de esa actitud, no lo demostraron. Y nosotros muchas veces también hacemos eso. Pero fíjense que había un problema con el pueblo de Israel en ese entonces, y también lo hay ahorita. ¿Recuerdan cuando Jesús hizo el milagro? ¿Qué es lo que ellos pensaban? Ellos se acordaron de Moisés, y ellos dijeron, mira, Moisés no dio nada. Eliseo nos dio, también multiplicó los panes. Ellos estaban acordándose del pasado, y ellos dijeron, tú también deberías hacer lo mismo, ¿no? Deberías también volverte nuestro rey, darnos pan y todos felices. Pero Jesús sabía muy bien, y nosotros también lo sabemos por medio de la Escritura, que ese tipo de bendición no funciona. Quiero que me acompañen al capítulo 31 de Jeremías.
para que veamos un poco lo que pasó con ese tipo de bendiciones. Jeremías 31, del 31 al 34. Dios le dice al pueblo de Israel lo siguiente: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Quiero que sepan por qué traje este versículo a colación. Porque lo que el pueblo tenía en mente era las glorias de cuando ellos salieron de Egipto. Ellos dijeron: wow, fue glorioso como Dios nos sacó de Egipto, cómo nos dio maná, cómo nos dio las codornices, cómo nos proveía lo físico. Dice incluso la Biblia que ellos durante los 40 años que estuvieron en el desierto, su ropa no se les desgastó. ¿Usted ha tenido algún tipo de ropa que le dure 40 años? Bueno, la Biblia dice que el pueblo de Israel tenía ese tipo de ropa que Dios, por medio de su poder, evitaba que se desgastara. Y ellos caminando todos los días, la fricción, el polvo y la ropa intacta. Bueno, el pueblo le decía a Jesús: nosotros queremos eso. Pero Jeremías nos está diciendo que ese tipo de gloria, ese tipo de pacto, o ese tipo de acuerdo que Dios tenía con el pueblo de Israel no funcionó. Porque Dios les dio a ellos todo lo que necesitaran y aún así ellos le dieron la espalda. Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, lo primero que ellos hicieron fue darle la espalda a Dios. A pesar de que Dios les abrió el mar rojo, les abrió el Jordán, venció a todos sus enemigos delante de ellos de manera poderosa, y les proveyó el pan, les proveyó salud, les proveyó ropa, todo lo físico que ellos pudieron haber deseado, Dios se los dio. Y aún así ellos le dieron la espalda a Dios. Por eso Dios dice ese pacto que les ayuda a hacer un nuevo pacto. Y Jesús lo que les está diciendo a estas personas deseosas de pan, deseosas del antiguo pacto, les está diciendo: no es que yo vengo a traerles el nuevo pacto, un pacto más glorioso, una bendición más eterna, algo que no es físico. Pero ustedes no lo quieren creer. Ustedes no quieren ese tipo de bendiciones, ustedes quieren bendiciones físicas. Ustedes no quieren la vida eterna, ustedes quieren la vida terrenal. Y lamentablemente así muchos cristianos están hoy en día. Yo sigo a Dios siempre y cuando tenga trabajo, techo, comida y me vaya bien en mis proyectos. El día que una catástrofe venga a mi vida, el día que una enfermedad me tumbe o tumbe a uno de los míos, yo le voy a dar la espalda a Dios. El día que yo tenga un problema con otra persona, yo le voy a dar la espalda a Dios. El día que pase algo que me incomode, ¿no? El día que algo no me guste, yo le doy la espalda a Dios, de inmediato. Porque si yo quiero mi mejor vida ahora, yo quiero mi mejor vida. Por eso hay personas que cuando las pruebas vienen a sus vidas, lo primero que hacen es abandonar a Dios. Pero Dios no te prometió nunca que Él te iba a dar toda la plenitud de las bendiciones físicas. Él te prometió la plenitud de las bendiciones espirituales. De hecho, Él te dijo que cuando pases por dificultades, Él te iba a mantener firme aún allí. Por eso te lo advierto. Si tú eres cristiano, las aflicciones van a venir a tu vida. Tú no eres inmune a una enfermedad, tú no eres inmune a un accidente, tú no eres inmune a la pérdida de un ser querido, no lo eres. Pero si tú eres como esta gente que solo quiere pan, cuando venga esa dificultad, tú le vas a dar la espalda a Dios, lamentablemente. Pero si tú eres una persona que se mantiene firme y dice: no, yo sigo a Jesús, yo lo sigo por las bendiciones eternas que Él me provee, tú vas a estar fiel el día de mañana. Anota eso, lo que estamos diciendo, lo que tienes para anotar, anota allí eso. Di: yo sigo a Jesús por las bendiciones eternas, no por las presentes.
este mundo pasará y todos sus placeres, pero el que permanece en Dios permanece para siempre. Este mundo pasará y todos sus deleites, el carro nuevo, todo eso pasará, la salud se deteriorará, tú morirás algún día, estarás en cama probablemente, tu familia quizás algún día se rompa, eso va a pasar. Pero el que cree en las bendiciones eternas sigue firme como un roble. Pero el pueblo no lo entendió de esa manera. Por eso Jesús tuvo que decir: ustedes no me siguen a mí por la señal, ustedes me siguen por el pan. Y Jesús empezó a enseñar más adelante, unos versículos más adelante, se los voy a resumir porque no tiene tiempo. El pueblo empezó a quejarse y dice: ¿cómo es que tú eres el pan que descendió del cielo si nosotros vemos que tu papá era José, tu mamá era María, nosotros te vimos corriendo por la calle así cuando eras un peladito? Vienes a decirnos a nosotros que tú viniste del cielo, que eres marciano. En ese entonces no existían los aviones, así que era ilógico pensar que Jesús había descendido del cielo en un avión. Entonces, ellos empezaron a cuestionar a Jesús y diciéndole: no, pero ¿quién te crees tú? Que dicen que Dios te envió directamente, ¿quién te crees tú? Empezó su corazón a endurecerse porque no les gustaba, ellos querían pan. Si Jesús le hubiese dado pan, probablemente se hubiese quedado más tiempo. Y Jesús empezó a darle pan, empezó a darle pan. No, ustedes me siguen es por el pan. Ustedes no creen en mí. Ustedes no quieren recibir la vida eterna. Y después Jesús empezó a decir algo más fuerte, empezó a hablar de sí mismo, de: yo soy el pan, yo soy el pan. Y si alguno no me come a mí, Jesús ya está hablando en términos espirituales, si alguno no me come a mí, ni bebe mi sangre, no puede tener la vida eterna. Y eso les hizo cortocircuito a los judíos, porque para un judío comer carne humana, bueno, para nosotros también, pero comer carne humana, what? Tomar sangre, o sea, peor aún, o sea, para un judío eso era algo totalmente inconcebible, y Jesús empezó a hablar en esos términos, pero como Jesús hablaba de manera espiritual, ellos no entendieron. Y empezaron a asquearse de Jesús, y dijeron: o sea, ¿quién te crees tú? ¿Cómo es eso que te tenemos que comer, que tenemos que volver caníbales? Somos más de 10,000, ¿cómo tú le vas a dar tu cuerpo a esa poca gente? No entendieron el mensaje espiritual de Jesús, porque ellos estaban aferrados a lo físico. Y ahora sí vamos a nuestro cuarto y último punto. Quiero que esto va a ser un poco más breve, pero es como la finalización de, ¿cómo decirlo?, el final de lo que Jesús quería enseñar. Un mensaje duro que pocos reciben. Versículo 60. Luego de que Jesús empezó a enseñar esas cosas, como que tenía que comerse su carne y beber su sangre, obviamente Jesús se estaba refiriendo a creer en su muerte y su resurrección. Dice el versículo 60: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y su vida. ¿Sí ven lo que les dije hace un momento? Jesús hablaba en términos espirituales y eran cosas espirituales, pero ellos no querían cosas espirituales, ellos querían pan. Así voy a hacer una pequeña pausa. Así hay muchas personas que cuando uno empieza a explicar profundamente la palabra les molesta. Porque ellos quieren pan. Porque ellos quieren un mensaje que les diga cómo resolver el problema matrimonial que tengo ahorita. 3 pasos para que mi esposo vuelva conmigo. 3 pasos para que mis hijos me hagan caso. O sea, ellos quieren pan. Pero cuando empezamos a hablar de la vida eterna, de la oración, del perdón, de cosas espirituales, a muchas personas les molesta, dicen: no, pues es aburrido. Eso no me importa, yo necesito pan. Versículo 64, continuamos. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían, los que no creían, y quién le había de entregar. Y dijo:
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos, fíjense este versículo 66, entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso ir también vosotros? Pero maestro, se te va a quedar vacía la iglesia. Si quieres también se va a tener. Porque yo no voy a dejar de decir la verdad. Eso fue lo que le dijeron sus discípulos a Jesús, Señor, o sea, bájale todo, porque ¿qué te cuesta hacer otro milagro de pan para que la gente se quede un ratito más? ¿Por qué no hacen un mensaje un poquito más motivacional? Dile a la gente que ellos son campeones dentro de sí mismos. Dile unas palabras interesantes para que ellos se mantengan. No dejen que se vaya el Señor porque las ofrendas van a bajar. No dejen que se vaya el Señor porque ¿qué va a decir la gente cuando le tomábamos foto a la iglesia y éramos 300 y un día tomamos la foto y éramos 10? Bájale dos el mensaje, Jesús. Y Jesús volvió y le dijo que también si quieren ir ustedes, váyanse, claro. Porque el mensaje que yo vine a traer, yo no lo voy a cambiar. Versículo 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra, tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Como dice el título, un mensaje duro que pocos reciben. Jesús tenía bastantes seguidores, además de sus 12 discípulos, y además esa multitud que vino atrás de él. Y cuando Jesús empezó a decirles a ellos que él no vino a multiplicar pan para que ellos comieran todos los días, sino que él vino a darles vida eterna, la mayoría los dejó. La mayoría se fue, le dio la espalda a Jesús. Y Jesús, en vez de retraerse y preocuparse porque no estoy perdiendo miembros, Jesús se mantuvo firme y dijo: yo vine a decir la verdad, porque lo que importa es la vida eterna. Y fíjense la respuesta de Pedro, que es bastante interesante. Luego de que Jesús le dijo: si quieres te vas, Pedro, también tú. Si quieres se van todos. Pedro le dijo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y ustedes dirán: wow, qué espiritual era Pedro. O sea, toda la gente tenía razones para irse, pero Pedro dijo: yo me quedo contigo, Señor, porque tú eres el que tiene palabra de vida eterna. ¿Significaba eso? ¿Significaba eso que Pedro era una persona muy inteligente? ¿Era una persona muy espiritual? No, no significaba eso, porque más adelante Pedro después le va a Jesús. No significaba eso, sino que Dios había empezado una obra en sus discípulos y la estaba perfeccionando poco a poco. Y aunque pequeña, la fe de Pedro era una fe real. Sí, Pedro era un hombre lleno de muchos defectos. Hizo muchas cosas después que avergonzaron a Jesús. Sí, pero él era uno que había creído de verdad en Dios. Así muchas veces estamos tú y yo. Creemos en Dios, pero cuando vienen las dificultades, las palabras duras, muchas veces decimos: no, yo como que me voy a cambiar mi iglesia, porque aquí no me está gustando mucho. Pero luego el Espíritu Santo te hace reflexionar en tu casa y te dice: no, pero es que ahí te dan palabras de vida. Quédate. Es verdad, yo no entiendo mucho quizás lo que el hermano enseña, no logro conectar los textos porque no soy una persona muy docta, muy inteligente, pero el Espíritu Santo te dice en esta mañana: quédate, porque ahí está la vida eterna. Es verdad, quizás mi iglesia no tiene una banda de rock, aquí donde cuando alabamos se pone y las luces y la cosa, está bien, pero aquí te da vida eterna. Aquí te da palabra de vida eterna, quédate allí. Y Jesús le responde en el versículo 70, luego de la declaración de Pedro, le dijo: Señor, ¿a dónde te voy a ir, Señor, si tú eres el Mesías? Yo creí en ti. Y versículo 70, Jesús le dice: la razón para que tú crees en mí, versículo 70, mi hermano se le está ahí. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? Jesús lo que le está diciendo a Pedro: Pedro, ¿tú crees que tú crees en mí porque tú crees en mí? No, tú crees en mí porque yo te escogí. Y por medio de mi elección como discípulo es que tú estás de pie. Más adelante en el versículo 10, capítulo 17 de Juan, cuando Jesús está hablando al Padre antes de ser crucificado, Él le dice: Señor,
yo he cuidado a los que me diste para que ninguno se perdiera. ¿Por qué Pedro creyó en Jesús? Porque Jesús lo cuidaba. De manera que tu fe, hermano, no depende de tu fuerza, no depende de qué tan inteligente seas, no depende de cuánto lees la Biblia, no depende de cuánto oras, sino que depende de Jesús que te tiene cogido de la mano. Jesús no te va a dejar ir, porque tú eres suyo, Él te escogió. Y todos los que se fueron porque Jesús no los escogió. Eso es lo que el texto me está diciendo. Porque si ellos hubiesen sido escogidos por Jesús, ellos hubiesen permanecido, pero no, ellos no eran escogidos de Jesús porque ellos eran personas que pensaban en el pan, que querían pan. Y Jesús les dijo, no, es que ese tipo de personas que reaccionan así no son de los míos. Los que se quedan, a pesar de que no entiendan, aunque les duela la palabra, los que se quedan son de los míos. Y yo los protejo. De manera, hermano, que por medio de este milagro ya vieron cómo fácilmente cuando leímos el milagro pudimos haber hecho un súper mensaje motivacional para que tú salieras de aquí creyendo que Dios te iba a multiplicar el dinero de la cuenta. No, hermano, yo tengo $1 nomás en el bolsillo. Ten fe. Que el Señor te lo va a multiplicar. Yo pude haber dicho eso. O yo pude haber dicho, hoy va a ser un día especial de recolección de ofrendas. No. Como el muchachito que tenía 5 peces y 2 panes, y Dios lo multiplicó. Si tú haces lo mismo en esta mañana, ya vas a ver lo que te va a pasar la próxima semana. Yo pude haber dicho eso, pero eso no fue lo que Jesús quiso enseñar. Jesús, por medio del milagro, quiso enseñar quién era Él primeramente, y después reprendernos si es que nosotros lo buscamos a Él por lo físico, y motivarnos a trabajar con las cosas espirituales. Hermano, nadie te va a pagar un peso por tu orar. Nadie te va a dar un centavo por tu venir aquí a congregar. Hermano, nadie te va a reconocer con un título, ni te va a honrar delante de un montón de gente porque te estudiaste la Biblia. Nadie lo va a hacer. En esta vida nadie va a pagar por las cosas espirituales. Pero en la eternidad tendrás tu recompensa. Por eso Jesús dice, trabaja por lo espiritual, no por lo físico. Está bien, puede ser que un día Jesús te multiplique los panes y tengas provisión milagrosamente. Gloria al Señor Jesús. Pero también así mismo Jesús te va a quitar esa provisión para ver cómo está tu corazón. Él te la va a quitar, Él te va a poner a prueba, Él te va a poner a pasar hambre, Él te va a endeudar para ver cómo está tu corazón. Y si tú eres como Pedro, tú vas a decir, Señor, yo no entiendo, no me está gustando esta situación, pero ¿a dónde yo voy a ir si tú eres el que tiene palabra de Dios? Sé como Pedro, que aunque no entienda, aunque no vea, de momento con los ojos físicos, tiene fe en la vida eterna, que es Jesús. Nuestro Dios es un Dios multiplicador. Sí, gloria al Señor Jesús. Pero también es un Dios que divide. Puede multiplicar, pero también te puede quitar, como lo hizo Job. Él te puede dar de manera maravillosa lo que tú necesites. Gloria al Señor Jesús por eso. Pero gloria al Señor Jesús también cuando pasamos dificultades. Porque ahí es donde se ve el temple de Dios. ¿Qué tanto crees tú en Dios? ¿Solo en la abundancia? También en la escasez. ¿Solo cuando Jesús multiplica los panes o cuando divide los panes? Ese es nuestro Dios. Es un Dios que le importa más lo físico, lo espiritual que lo físico. Ese es el verdadero Dios. No es el Dios de caricatura que muchas personas predican y que lo único que quieren es sacarte tu dinero, prometiéndote cosas que no son. Cierren sus ojos. Amado Dios, gracias te damos, Dios mío, por esta palabra, por esta confrontación. Toca el corazón de cada uno de nosotros, Señor, porque muchas veces somos como ese pueblo, Padre, con un corazón duro, avaricioso, Señor, deseosos, Padre, de tener cosas físicas, y que somos incluso capaces de atravesar un mar persiguiendo esas cosas. Pero no es por ahí
Jesús, tú nos has enseñado que no es por aquí el camino. Nosotros debemos buscar a Jesús porque Él es el pan de vida. A Jesús, ese Jesús espiritual, ese Jesús que no se puede palpar, pero con la fe lo podemos ver, y que nos ha prometido mansiones en los cielos y no aquí en la tierra. Señor, si hay algún hermano aquí presente, Padre, que está pasando dificultad, Señor, ayúdale a tener esa fe como Pedro. Que a pesar de la dificultad diga, yo no voy a huir, yo no voy a irme a otro lado, yo no voy a quedar con Jesús. Pero asimismo, Señor, si aquí hay alguna persona que tiene abundancia, tiene provisión, está saciado, Señor, te pido que no se enfoque en esas cosas, Señor. Porque mañana puede faltar el pan, pero tú permaneces para siempre. Llévanos con bendición a nuestros hogares, llévanos con bendición a este mundo, Padre, para que nosotros podamos entender las cosas espirituales y vivir por ellas. En el nombre de Jesús, amén y amén.